Esto ya forma parte de nuestra tercera unidad, que es prácticamente los temas finales de evaluación, ¿verdad? Los cuales vamos a estar enfrentando para poder finalizar nuestro curso. Para ello, pues es importante que entendamos que la planificación del desarrollo sostenible constituye uno de los enfoques más relevantes de la política económica contemporánea. ¿Sí? Surge como respuesta a los desequilibrios generados por los modelos tradicionales de desarrollo que priorizan el crecimiento económico sin considerar plenamente sus impactos sociales y ambientales. Y eso es un aspecto que veremos que sí nos es bastante sustancial y necesario de atender cuando hablamos directamente del desarrollo sostenible. Hoy en día, pues hablar de desarrollo sostenible implica equilibrar tres dimensiones clave que precisamente tienen que ver con el crecimiento económico, el desarrollo social y el medio ambiente, cómo cuidamos también esa parte ambiental, de tal forma que podamos hacer un uso racional de los medios de producción y garantizar su pleno empleo a fin de que todas las generaciones futuras también tengan acceso al uso de estos mismos bienes que estamos utilizando en la actualidad, ¿no? Con el propósito de garantizar bienestar para las generaciones actuales y también poder propiciar el mismo para las generaciones futuras. En eso pues encontramos que existen tres dimensiones claves. La primera, crecimiento económico, como bien lo hacíamos mención, el cual alude a la forma en que puede crecerse o hacer uso de ciertos medios de producción para generar riqueza. Y eso es únicamente el tema que aborda por ese sentido. Encontramos también lo que es la equidad social, que básicamente se centra en establecer qué tan justa o de qué mejor manera se distribuye ese crecimiento, esa riqueza, para que todas las personas puedan acceder a la misma y con ello generar los motores del desarrollo que son necesarios y deben propiciarse para que las personas puedan salir de ese bache que muchas veces se puedan encontrar en materia de desarrollo, que suele estar asociado a muchas veces la carencia de ciertos aspectos económicos que puedan sustentarlo. Por último, la protección ambiental, que como les decía anteriormente, se ha convertido en una dimensión clave dentro del análisis del desarrollo sostenible, principalmente porque analiza cómo hacer el mejor uso de recursos y no estar propiciando su eventual deterioro. El hecho de que no se pueda estar mal utilizando también es una forma de garantizar que el crecimiento y el desarrollo se den de una forma sostenible, como básicamente lo menciona su nombre, ¿no? Este paradigma de alguna forma se consolidó a partir del informe de Portland en el año de 1987. La cumbre de Río de 1992 también nos da unas apreciaciones respecto a cómo se determinan ciertos compromisos que cada país iba a adoptar. Y por último, la más reciente adopción, que fue la Agenda 2030, que hemos discutido anteriormente en clase, y que corresponde a los desarrollos, a los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes bien recordarán, lo discutimos en algunas sesiones anteriores. Estos consolidan 17 aspectos claves o 17 metas claves que cada país debería de propiciar para poder garantizar su subsistencia como tal, poder hacer que mejoren sus condiciones y en cierta medida hacer que las circunstancias puedan beneficiar a cada una de las personas dentro de una sociedad. En Guatemala, pues como ustedes bien recordarán y también lo discutimos, la planificación del desarrollo sostenible se articula principalmente a través del Plan Nacional de Desarrollo CATUM de 2032, el cual engloba una consulta a nivel nacional que se realizó en el año 2015, que bueno, de hecho inició desde el año 2012 y se publica por ahí del año 2015, donde se propicia precisamente la búsqueda de espacios y alternativas de participación para que las personas pudieran indicar de qué manera consideraban que necesitaban ser incididas para propiciar ese desarrollo, es decir, una forma participativa de la sociedad de participar en ese proceso de planificación. ¿Sí? A partir de ello, este plan también busca, de cierta forma, alinear los objetivos nacionales con esas metas internacionales en la Agenda 2030. Pues, casualmente, pues ambas ocupan una
cercana temporalidad, lo cual también es beneficioso para poder hacer el empalme de dichas metas. No estaban tan discrecionales ni tan distantes entre sí, lo cual también pues fue un factor que aportó bastante en ese análisis. Sin embargo, es importante acotar que en Guatemala pues siguen existiendo desafíos como la pobreza estructural, la degradación ambiental y la falta de institucionalidad robusta, las cuales pues sin duda alguna limitan la aplicación efectiva de este enfoque de desarrollo sostenible. El hecho de que contemos con poblaciones con altos niveles de pobreza hacen complejo el hecho de pensar en estrategias que puedan cambiar las circunstancias en un corto plazo, y por eso vemos planes que muchas veces sus metas no son alcanzables si no se hacen de manera realista y apegadas a un contexto en el cual se debe contemplar la existencia de esas brechas. Porque si bien pueden no estarse atacando directamente a esas brechas, estas sí podrían causar un impacto negativo para que no puedan alcanzarse los resultados que se han planteado en otras materias de intervención. La importancia en cierta medida de este enfoque radica en que la planificación sostenible se ha convertido en un requisito para tener acceso al apoyo de la cooperación internacional. De hecho, mientras más se pueda apegar cualquier plan, proyecto o intervención o acción o un programa en específico que se busque impulsar en materia de gobierno, mientras más cercano es a una agenda internacional, hay mayores probabilidades de que pueda propiciarse una cooperación con entes extranjeros, ¿verdad? Porque lo que ven ellos es, bueno, estás cumpliendo con adaptar lo máximo posible tu país a estas condiciones que establecimos para el desarrollo de todos. Entonces, por ende, yo puedo propiciar como cooperación decirte, voy a darte tanto dinero y voy a propiciar con ello que hagamos una mancuerna, ¿no? Para que podamos establecer que ese programa, esa intervención o ese proyecto en específico pues pueda fundamentarse en el cómo va a desarrollarse también, en fin, de cumplir con esos objetivos de compromisos internacionales. La promoción también de una inversión responsable se ve de alguna forma incentivada cuando se están obteniendo o se están propiciando espacios de país. Guatemala suele tener acceso a mejores clasificaciones financieras cuando esto también se está dando, cuando vemos que la economía y todos sus engranajes en otras materias sociales van viendo, van haciendo de buena manera, pues estos van propiciando poco a poco, ¿no? Que se vaya dando el desarrollo como tal. También el responder a esos compromisos internacionales en materia de cambio climático y de derechos humanos suele tener bastante atractivo para las cooperaciones internacionales, donde básicamente entienden que el hecho de que estemos propiciando un resultado específico que pueda beneficiarse como país nos entregue toda esa circunstancia en particular, ¿no? Esto, como mencionaba, pues es bastante ventajoso y nos permite entender cómo vamos alcanzando todos esos aspectos en materia de objetivos, a la vez que vamos obteniendo recursos para poder propiciar todas estas intervenciones como tal. Hablando directamente en materia del desarrollo sostenible como tal, pues es necesario entender a este desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Ese concepto es importante tenerlo en consideración, derivado que es uno que suele atañarse demasiado ahora en la realidad, que se busca impulsar por parte de todas las economías. La mayoría de países ya han virado a este concepto, o por lo menos esa es la idea que se da a entender de alguna forma a nivel internacional, de que se ha virado a este concepto de planificación y este concepto de desarrollo en aras de propiciar que efectivamente no solamente las personas que actualmente estamos viviendo y en una etapa posiblemente de alto consumo como lo son ustedes y mi persona, podamos tener acceso a ciertos bienes y servicios, pero que eso no limite la capacidad de, ya sea sus sobrinos, sus hijos, sus nietos, inclusive algún día, de poder adquirir también esos bienes y servicios. Este concepto también ha evolucionado desde un enfoque ambiental inicial, que antes de hecho solo se veía en esa parte ambiental,
hasta convertirse en un paradigma total de la planificación, un paradigma que ya alberga un contexto más amplio donde incorporamos no solamente la parte ambiental, sino también el crecimiento económico y el desarrollo económico como tal. Este paradigma integral pues incluye, ya como mencionaba, la participación de una economía, cualquiera que ésta sea, la sociedad en la cual se desarrolla y el medio ambiente sobre el cual coexisten. En ese sentido es importante diferenciar que existe una diferencia importante, mejor dicho, entre sostenibilidad y sustentabilidad. El primero habla de la capacidad que se puede dar en mantener el equilibrio, mientras que la sustentabilidad habla de un uso racional de recursos. Al final del día, la sostenibilidad es un poco más amplia, dado que abarca el uso racional de recursos, pero también lo propicia en que es viable y posible alternarlo en el largo plazo. ¿No? ¿Cuál es el contexto guatemalteco en estos tres ámbitos? Pues inicialmente tenemos la alta dependencia de recursos naturales, como lo es la agricultura, agua y los bosques. Si bien hemos hecho alusión en algunas de las sesiones, entendemos que existe una economía basada en varios aspectos agrícolas que no necesariamente pueden atañerse solamente al modelo económico, sino también a la necesidad per se de poder adquirir ciertos bienes y servicios que suelen ser de consumo humano y de alta necesidad para algunas personas, principalmente en el interior del país. Tenemos también otro aspecto que nos es bastante complejo y es que somos un país con una vulnerabilidad considerable, principalmente a desastres naturales y el cambio climático. De esto se da con base a las condiciones o a partir de las condiciones en que se tiene este aspecto en Guatemala, ¿no? Un país con varios microclimas, un país con varios recursos naturales diversos, un país con volcanes, un país con montañas, un país con muchos espacios de corredor, ya no solamente secos, sino también espacios donde el agua es bastante abundante, espacios donde inclusive se propician mucho ciertos fenómenos hidrológicos, como es el caso de Izabal, ¿verdad? En su cercanía a la costa del Atlántico también le propicia dichos aspectos, ¿verdad? Que sí suelen afectar considerablemente a Guatemala. Pues últimamente hemos tenido casi que cada año una emergencia de esta naturaleza. Si hacemos un recuento, desde lo del volcán de fuego en el 2018, tuvimos Eta y Iota entre 2019 y 2020, tuvimos COVID en 2020, que si bien no era un desastre natural, sí era una vulnerabilidad, dado el contexto socioeconómico en que Guatemala se podía encontrar. Tenemos también más recientemente algunos fenómenos causados por agua, otros causados por algunos temas sismológicos también, ¿verdad? Que no solamente se atañen a esa parte medioambiental, sino también a las deficiencias que existen en materia de desarrollo social, lo cual impacta en que se tengan viviendas de mala calidad o que éstas estén ubicadas en espacios con altos niveles de riesgo. También encontramos la necesidad de integrar la sostenibilidad en políticas productivas y sociales, ¿no? El hecho de que sigamos siendo de alguna forma una un gobierno que es paternalista, que suele dar acceso a ciertos bienes y servicios a cambio de que se presuma el intento de paliar algunos aspectos económicos, no necesariamente elimina la posibilidad de que estos puedan replicarse o bien que en algún punto del tiempo no sean autosostenibles y por ende pongan en riesgo el trabajo que se ha realizado por los últimos años. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, perfecto, María José, Adriana, qué bueno que participan. Y hoy pues hemos decidido cambiar un poco nuestra dinámica de clases virtuales, dado que la alta participación es un factor común en estas sesiones. Vamos a ir incorporando en alguna medida algunos apartados de preguntas para discusión. Y en eso pues encontramos de esta sección dos preguntas a abordar. La primera es, ¿por qué el concepto de desarrollo es más amplio que el de crecimiento económico? ¿Alguno de ustedes quisiera participar en esa pregunta? ¿Por qué considera que es un concepto más amplio?
El desarrollo Imagino económico. que, Crecimiento. Sí, Camilo, por favor. imagino que está relacionado con el hecho de que el desarrollo es un concepto más amplio que la economía. Podemos tener desarrollo social, desarrollo individual, etcétera. Imagino. Ok, ok. ¿Me escucha, licenciado? Sí. Compañeros. Ok. Bueno, en este caso mi intervención sería que el desarrollo sostenible tiene más características en lugar que el crecimiento económico es puramente el número del crecimiento de la productividad, en este caso el PIB, ¿verdad? Ajá. Es una forma de verlo, que el crecimiento económico realmente atañe a lo que es cómo se desenvuelve una economía tal cual, ¿no? Cómo va creciendo su capacidad de generar más riqueza, pero no necesariamente integra la parte de cómo la misma es distribuida. Y ahí es importante también lo que ustedes mencionaban, veo que también Katie por ahí en los mensajes pues nos hacía mención un poco de eso, ¿no? De que el desarrollo económico tomaba en cuenta más ámbitos que únicamente la capacidad de un país o de las personas de poder generar mayor riqueza y le da un toque más a eso, incluyendo lo que respecta a cómo se hace esa distribución, de tal forma que podemos decir que ese crecimiento económico pueda verse efectivamente reflejado en mejores condiciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tuviéramos ahorita nosotros, entre los presentes, la capacidad de distribuirnos 1 millón de quetzales, hipotéticamente hablando? Pero resulta que yo decido que yo me voy a quedar el 50% de esa riqueza y vamos a distribuir el 50% restante entre ustedes. ¿Consideran ustedes que esa es una forma equitativa de distribución que podría propiciar el desarrollo o hay algo ahí que no está fluyendo de esa forma? ¿Sí, a gusto? Pues con mucho temor a equivocarme, no sé si estoy en lo correcto, pero el crecimiento económico no beneficia a toda la población porque, o sea, ¿cómo es que dice? Ah, es de desarrollo sostenible, ¿verdad? Ajá. Pero tiene similitud por ahí a lo de desarrollo económico que va abordando. Continúe, dale con fe. Usted confíe que va bien. Mira, pues yo digo que el de desarrollo sostenible es más amplio, como dice ahí, porque requiere de mucha inversión, ¿verdad? Para hacer una economía sostenible. Y así como actualmente, digamos que estamos en una economía de cosas desechables, ¿verdad? De, ¿cómo es que le llaman a eso cuando programan las cosas para que caduquen rápido, ¿verdad? Entonces habría que cambiar como que, em, habría que cambiar la postura de las empresas, de las personas, para tornarse hacia la sostenibilidad, ¿va? Y creo que un gran ejemplo de eso es lo que pasó con esto de la basura, que hasta la gente no estaba conforme con poner o clasificar la basura, ¿verdad? Es que eso creo que también ayuda como parte del desarrollo sostenible, porque ayuda a reciclar, ¿verdad? A buscar reciclar y no solo ir a tirarlo a un lugar y rellenarlo de tierra. Entonces, siento que es más amplio porque hay que educar mucho a la gente, hay que concientizar demasiado a la población, ¿verdad? A todos los involucrados, que el crecimiento económico, pues, porque el crecimiento económico por sí solo, digamos que se da, aunque no beneficia a todos. Ajá, ok, correcto. Sí. Perdonen que ahí estaba viendo que alguien está en clase el día de hoy. Aquí andamos, licenciado, también hay otro. Quiero pensar que no fui yo el que se equivocó, fíjese, porque hasta donde yo sé no me tocaba presencial. Que andamos perdidos. Pero, licenciado, aprovechando que se dio la oportunidad de hacer chiste que vine hoy.
Fíjese que con base a esas dos preguntas, si nosotros nos recordamos con base a la teoría económica, nosotros podemos deducir de que el crecimiento económico no solo mide el aumento de la producción y el ingreso de un país, generalmente lo mide a través del PIB. Entonces, la correlación con base al desarrollo sostenible incluye más dimensiones, que es la económica, la social y la ambiental. Entonces, por eso considero que el desarrollo sostenible es más amplio, no basta solo con producir más. Considero que también importa cómo se distribuyen los beneficios y cómo se cuidan los recursos. Con relación a la siguiente pregunta, si nosotros ponemos, por ejemplo, Guatemala, el desarrollo sostenible está ligado, en teoría, a mejorar las condiciones de vida de una manera integral. Y esta dimensión integral la puedo amarrar con tres categorías, que podría ser la social, la económica y la ambiental, que al final del día, aplicar un modelo de desarrollo sostenible significa elevar la calidad de vida actual de los ciudadanos, o los guatemaltecos en este caso, sin comprometer los derechos de las futuras generaciones, que es lo que, como en la teoría se escucha bonito, pero considero que ya en la práctica sí se comprometen generaciones como base a una mala planificación, que es lo que hemos estado viendo desde el inicio del curso. Perfecto. Gracias, Kevin, muy amable. Y lamento que esté por allá el día de hoy. Aquí hay otro más, mira, entonces vamos a presentarlo ahí, vamos a darle la vuelta a la cámara. Se perdieron. Bueno, ya, Aquí anda el otro. Yo también. Al menos sí nos va a contar como presencial. estamos jodidos, jóvenes. Mucho trabajo, Lico. Hay que poner más atención, digo. Pero bueno, volviendo, sí, efectivamente, parte de lo que ustedes mencionaban también da respuesta a la pregunta número 2. ¿Cómo se relaciona este desarrollo sostenible con la calidad de vida de la población guatemalteca? Básicamente es porque es un aspecto más amplio, es un aspecto que ya involucra cómo hago uso de esos recursos, porque no solamente se trata de crecer, sino qué voy a hacer a partir de ese crecimiento para propiciar que todos tengan de cierta forma mismas oportunidades. Ojo, eso es muy complejo también de lograr, pero no es imposible ir acercando esas brechas, ¿no? Existen, si bien brechas sustanciales que pueden establecerse, y de hecho ya en algunos indicadores económicos se establecen esas brechas, es posible que ese crecimiento pueda llegar a más personas y pueda propiciar mejoras en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, si ese crecimiento económico se hubiera invertido efectivamente en carreteras que son necesarias para poder unir puntos donde no hay conexiones viales que puedan hacer que exista mayor flujo de mercancías o bienes y servicios que puedan aportarle a esa población, tendríamos una limitante aún más grande. Pero si por el contrario este dinero adicional se pudiera invertir en esos aspectos, estaríamos logrando que las mejoras puedan fluir más y consecuentemente logrando un efecto multiplicador que ustedes ya conocen, que va a dar un desemboque en un crecimiento económico que seguirá haciendo que fluya de esa forma, ¿no? Pero llegando a más personas, lo cual puede propiciar que más personas tengan mejores calidad de vida que las que podríamos tener en un espacio donde existan ciertos sesgos significativos entre una población y otra, ¿no? Continuando por el momento con el tema, pues vemos que sí existen tres dimensiones del desarrollo sostenible. Una dimensión económica que efectivamente se ve establecida en el crecimiento productivo, en el empleo digno, en la innovación y la competitividad. Un aspecto social, una dimensión social que se enfoca en la reducción de la pobreza y desigualdad, la forma en que se da la inclusión y el respeto a los derechos humanos, y un aspecto ambiental que básicamente establece la conservación de ecosistemas, cómo se hace un uso racional de recursos y cómo se hacen las mitigaciones y adaptaciones al cambio climático, que ha sido un fenómeno que se ha empleado durante los últimos años. En el contexto de Guatemala encontramos principalmente en la económica, en alta desigualdad social, pero como bien decía, esa economía que ustedes mencionaban,
Hay ciertos aspectos o ciertas brechas significativas que abordan a las poblaciones. De hecho, cada municipio, inclusive, si pudiéramos llegar a un nivel de análisis aún más acotado, encontraríamos que entre mismas comunidades existen esas desigualdades que se dan fruto muchas veces de aspectos estructurales, pero que también se propician a partir de esa diferenciación de acceso a los ingresos o a las capacidades productivas de que les limitan de alguna forma contar con la riqueza para poder acceder a bienes y servicios que les propicien esas mejoras. Vemos también un uso intensivo del suelo, que es un aspecto que se da bastante en Guatemala, derivado de la agricultura intensiva y extensiva, que es un fenómeno común en el país, y la deforestación, que básicamente se da mucho en algunas plantaciones, como lo puede ser el tema de la palma africana, que propicia mucho este espacio de tala de árboles, ¿no? También la brecha que existe en acceso a servicios básicos, el hecho de que hayan personas que no puedan acceder a servicios educativos en algunas comunidades porque resulta que en esa comunidad no hay prestación del servicio y que inclusive la prestación de servicio más cercana, tanto en educación como en salud, puede encontrarse a un cierto número de kilómetros que no es tan fácil de acceder para estas personas porque tampoco existen comúnmente en esos lugares carreteras adecuadas para desplazarse, ¿sí? Entonces vamos viendo que hay bastantes aspectos que van a limitar de alguna forma y en el contexto guatemalteco se replican de esa manera. Eso nos lleva a unas dos preguntas más, que como les dije, vamos a propiciar la participación de ustedes más a menudo. La primera, ¿cuál de las dimensiones de desarrollo sostenible consideran ustedes que representa mayor reto para Guatemala? En ese sentido, pues una persona, espero que participe y que las demás se puedan ir sumando a las preguntas que vayan dándose a lo largo del curso, preferentemente que no sean siempre las mismas, para que no tenga yo también un sesgo de calificación cuando llegue el momento oportuno, ¿no? Entonces pregunto abiertamente, ¿cuál creen ustedes que es la dimensión del desarrollo sostenible que representa un mayor reto para Guatemala? ¿Alguno? Lick, perdón. Yo pensaría que tal vez con el tema del suelo sería algo un poco complicado para Guatemala porque es a lo que se dedica principalmente. Entonces, es en algo que considero yo que es un mayor reto cuidar los suelos acá. No El sé si mayor estoy en lo reto correcto. sería la dimensión ambiental, entonces, según la opinión suya, ¿no? ¿Entiendo bien? ¿Me confirmará Lenny si es efectivamente eso a lo que se refiere? ¿De la dimensión ambiental como tal? Lick, Sí, Ok, perfecto. Sí, Camilo, por favor. y yo pensaría, tal vez estoy equivocado, pero la igualdad de género. Eh, Pienso que en la ciudad se ha avanzado bastante en el tema de la igualdad de género, pero en el interior y dependiendo de la comunidad de la que se esté hablando, creo que hay eh, mucha diferencia entre entre los dos géneros y pienso de que por mucha educación que se le dé a una comunidad, esas diferencias que son milenarias y que son parte de su cultura, va a ser muy difícil que desaparezcan. Ok, perfecto. Hablaríamos de una dimensión social en ese caso, ¿verdad? Que es la que de alguna manera integra esas brechas y desigualdades que puedan existir. ¿Sí, Adriana?
Perfecto. Sí, de hecho la dimensión social es uno de los problemas más grandes en Guatemala, que es donde se concentra la mayor cantidad de brechas, aspectos como los que mencionaba Camilo, del hecho de que existan ciertas brechas de género, tiene cierto impacto también en esa circunstancia, ¿verdad? Porque limita de alguna forma a un grupo poblacional. Y no hay que dejar escapar que en Guatemala también existe una brecha importante, no solamente de género, sino también en el reconocimiento de los derechos de los pueblos, lo cual afecta sustancialmente a cómo puedan alcanzarse ciertos paradigmas del desarrollo, dada la estigmatización que existe muchas veces en la prestación del servicio. ¿Sí? Eh, Perfecto, Kelly, de acuerdo con su comentario que nos hace ahí por el chat, totalmente. Es necesario que se vaya viendo desde esa perspectiva social porque esos dos aspectos son altamente relevantes dentro de esa dimensión, ¿sí? Para contemplar del ejemplo que hablaba Camilo, y un poco mezclarlo con otro ejemplo, hay un factor que se da mucho en las comunidades, pero que no existe muchos medios de prueba para poder establecerlo, por lo cual casi nunca se ha abordado, pero que cuando uno visita esas comunidades es un efecto que se ve mucho y es en materia educativa. Muchas veces en temas de prestación de servicios de educación, en lugares como Altavera Paz, Quiché, Huehuetenango, donde hay una alta predominación de pueblos indígenas, donde conservan aún su lengua materna como una lengua a utilizar, existe bastante discriminación, de tal forma que inclusive los docentes que llegan, muchos son solamente de habla español y tienden a tener actitudes en cierta medida racistas en contra de las personas, ¿verdad? Porque no entienden lo que lo que pueden estar diciendo y consideran esto como una falta, una ofensa tal cual, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, también vulnera los derechos de las personas en cuanto al acceso a esos servicios que son básicos y que están constitucionalmente normados, ¿no? Pues son aspectos que también nos siguen dando mucha tarea a futuro para cuando revisamos aspectos de planificación, pero que no necesariamente se visibilizan en datos robustos para poder integrar. Esto nos lleva también a entender, como vimos en sesiones anteriores, la existencia de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Por cierto, no olvidar que en el chat se encuentra el listado de asistencia para que puedan anotarse. No se vayan a ir de la sesión sin anotarse porque sí estamos teniendo un porcentaje muy bajo de participación y ya nos están haciendo algunas acotaciones al respecto. Volviendo un poco a la sesión, pues la Agenda 2030 plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible que, como bien hemos platicado, forman parte de un marco global para orientar políticas públicas. Guatemala se comprometió de alguna forma a alinear su planificación nacional con esos ODS. Sin embargo, también contempló el hecho de que los ODS son interdependientes. No puede lograrse uno sin avanzar en otros. Por ejemplo, usted no puede pensar en mejorar el fin de la pobreza si tampoco se da el crecimiento económico que se pueda necesitar para ello. O bien no puede mejorar la pobreza si no se mejoran aspectos de la educación de calidad o de la salud como tal, que también son parte de ese fenómeno de importancia cuando hablamos de pobreza. En este sentido, pues Guatemala ha tenido avances y también ha encontrado retos. Los principales avances, la creación de la Comisión Nacional para el Cumplimiento de estos ODS, los cuales pues se han encargado de alguna forma de ir integrando mediciones para poder hacerlos posibles. No obstante, también encontramos algunos otros temas importantes, como lo es el hecho de que se hayan creado las prioridades nacionales de desarrollo, el cual, como ustedes recordarán, es un documento de planificación que surge a partir de las metas de los ODS y las metas del CATU y que propician de cierta medida el que puedan alcanzarse en contextos de país que van a aportar a ese cumplimiento de metas internacionales. Pero eso también conlleva ciertos retos, ¿sí? Algunos de los retos que se consideran en este sentido es el financiamiento insuficiente, ¿no?, para poder hacer alusión a los programas que deben realizarse para hacer consecuentes las metas.
la debilidad institucional que existe para poder intervenir o poder integrar los programas de manera efectiva, y la falta de estadísticas desagregadas que sin duda alguna nos limita de manera considerable a cómo podemos definir o focalizar nuestras intervenciones de una mejor manera. La planificación como tal de desarrollo sostenible en Guatemala pues aborda unos aspectos importantes relacionados al CATUM, y es que en el CATUM es donde encontramos la articulación de las políticas de largo plazo del país, y que constituye como tal el plan que se ha establecido o la ruta macro a seguir como país para poder propiciar condiciones de desarrollo para todos. Si bien este puede tener ciertas limitaciones, no deja de ser el documento mártir o el central, del cual desprende toda la planificación a nivel nacional. ¿Sí? También existen otras estrategias complementarias para propiciar que pueda alcanzarse metas en materia de desarrollo en las comunidades o en los lugares poblados, en otras dimensionalidades, que son la Política Nacional de Cambio Climático en una parte, pero primordialmente los planes de desarrollo municipal, los cuales de alguna manera van normando que sea posible el ordenamiento territorial que propicia un crecimiento económico adecuado y un desarrollo urbano que mejora las condiciones de las poblaciones. También con ello se deriva la necesidad de coordinación entre instituciones y los distintos niveles de gobierno, y en este sentido encontramos el tema de los CISCODE, los niveles del sistema de consejos de desarrollo, que pues de alguna manera integran no solamente a la gobernabilidad de Guatemala, del Estado como tal, sino también mezcla a lo que son las personas que deben participar para propiciar la mejor toma de decisiones. Esto me permite preguntarle a alguien más, ¿qué limitaciones consideran ustedes que ha enfrentado Guatemala en la implementación de CATUM de 2032? Esto contemplando todos los aspectos que hemos discutido durante el curso. ¿Qué piensan ustedes? La incorrecta ejecución presupuestal. ¿Esa es una? ¿Sí, Augusto? Salud, Lick, la falta de voluntad política para seguirlo. Puede ir, porque muchos lo hacen de manera muy discrecional, el cómo vincularse, pero sí. José. Sí, yo pensaría más que todo en las instituciones que no están coordinadas entre sí a la hora de tener un objetivo. El objetivo está, pero las instituciones no siempre se alinean al objetivo, ¿verdad? Cuando les toca estar juntas. Ok. No existe suficiente coordinación interinstitucional, puede ser una de las razones también, es verdad. Hay otra ahí muy importante, que es el hecho de la misma estructura del plan. Y es que si ustedes se dan a la tarea de ir a revisar el plan, encontrarán que no necesariamente en todas las metas que establecieron se cuenta con indicadores para poder dar seguimiento, y esto de alguna forma siempre va a generar una limitante. Si ustedes no tienen la capacidad de poder medir el avance de un proyecto que están haciendo o de un plan que están articulando, no pueden definir con total efectividad que realmente estén haciendo un impacto como tal. Y por ende, eso siempre va a limitar también la implementación. De eso desprende que sea tan importante que ustedes en sus trabajos también estén revisando el tema de escoger adecuados indicadores y vincularlos a esos resultados, para que no se sigan pasando momentos como este, en el cual tenemos un plan nacional que tiene bastantes carencias en su desarrollo y que no permiten como tal muchas fases de la planificación, lo cual evidentemente también limita cierta parte de su implementación. No obstante, los puntos que ustedes hacen mención tienen también aspectos o valores significativos en cuanto a por qué no funcionan algunas de esas cosas. ¿Qué retos y oportunidades existen en la planificación sostenible? Retos, pues hay varios, ¿no? Ustedes como se imaginarán. Primordialmente tenemos en parte económica, el crecimiento productivo es
un reto como tal, el empleo digno, la innovación y competitividad. En la parte social también la reducción de la pobreza sigue siendo un reto. El hecho de que existan desigualdades de inclusión también, una parte ambiental, igual el uso racional de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático, siguen siendo retos significativos. Y en la parte de, yo les digo algo porque no copié de manera adecuada los textos. Pero en materia de oportunidades también cabe mencionar que si bien no están en la diapositiva, en el aspecto económico existen varias oportunidades, como lo es el hecho de contar con un sistema sólido macroeconómicamente estable que propicia de alguna forma mejoras en la inversión extranjera directa y que tarde o temprano también entregan mayores tasas de crecimiento de PIB, así como las mejoras en la empleabilidad como tal. En el aspecto de la dimensión social, también se encuentran varias oportunidades, y es que hoy en día ya contamos con datos que permiten visibilizar de mejor manera cómo se da esa pobreza, cómo se distribuye, cómo se comporta. Y cuando tenemos información suficiente para entender cómo se comporta y podemos a partir de ello analizar la causalidad como tal de lo que está sucediendo, esto nos propicia en cierta medida que tomemos mejores decisiones y acciones para poder finalizar con esas problemáticas existentes. En la parte ambiental igual encontramos una ventaja significativa y una oportunidad para la planificación, y es que es posible vincularla al crecimiento económico en una industria o sector muy particular, que es el sector turismo. ¿Sí? El sector turismo, si es un turismo ecológico como tal, pensado para que se puedan dar acciones de crecimiento y desarrollo económico, sin ver afectado el patrimonio como tal del medio ambiente, pueden generar ciertas oportunidades para que se vean influenciadas las otras dos dimensiones, mientras se propicia la conservación de esta tercera dimensión. Pregunta 1 dice, ¿qué oportunidades consideran ustedes que ofrece la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible en Guatemala? ¿Qué oportunidad ven ustedes que pueda existir si ese modelo de desarrollo se logra en Guatemala? Y aprovechando, si alguien se anima a responder, de una vez que aborde la pregunta 2, que es ¿qué rol juega la sociedad civil en ese proceso de transición? A ver, Dafne, Sebastián, María José, Jocelyn, que también están en la sesión y no han participado, ¿qué nos pueden contar al respecto? Hazel también, que está en la sesión y no ha participado. Cuéntenos. Manelik, piensa que uno de los objetivos más importantes de la economía es proveer crecimiento económico. Y si hay un modelo de desarrollo sostenible que ha sido efectivo que haya sido efectivo en Guatemala, creo que lo primero que se mediría y lo primero que todos buscarían es ver el crecimiento económico que eso traería junto con el modelo de desarrollo. O sea, ya sea que tengamos mayores tasas de escolaridad, todos van a pensar en mejores trabajos, y el trabajo va a traer crecimiento económico. Igualdad de género va a traer crecimiento económico a través de trabajo. Entonces creo que eso sería en lo que todos se enfocarían. Y el rol que juega la sociedad civil es que pues creo que cada uno de los habitantes de Guatemala necesitan poner de su parte para que ese crecimiento no se desperdicie. Hemos tenido
un crecimiento promedio entre 3 a 4% durante los últimos 15 años, pero la distribución de la riqueza en Guatemala sigue igual que en los años 50. Entonces, creo que eso puede mejorar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Camilo. Sí, José. Gracias, licenciado. Bueno, de hecho, yo lo único que quería agregar era que esa transición, pues, para mí provocaría un cambio estructural que a la larga, como decía Camilo, beneficiaría a todos, ¿sí? A todos en la sociedad. Ujú. Ok, sí. Sin duda que eso podría ser beneficioso el desencadenar un catalizador que llevaría a más población a tener acceso a ciertos aspectos en materia de riqueza. Muchas gracias, José. También vamos a pasar a la parte de instrumentos y herramientas de la planificación sostenible. Y en este sentido encontramos un primer aspecto que es la evaluación ambiental estratégica. Esta no es más que una herramienta de gestión que lo que busca es incorporar esa dimensión ambiental en las fases tempranas de políticas, planes y programas antes de que se ejecuten proyectos específicos, ¿sí? A diferencia de lo que es una evaluación de impacto ambiental, que es así, suele centrarse a un proyecto en particular y establecer qué medidas son necesarias en materia de mitigación y adaptación del cambio climático. Las evaluaciones de impacto estratégico, evaluaciones ambientales estratégicas, analizan decisiones estratégicas de carácter territorial o sectorial, es decir, de una forma más macro, establecen qué aspectos ambientales deben considerarse en función de lo que se observe en el municipio, departamento o bien en contexto nacional que pueda observarse en dicha materia. ¿Qué objetivos tiene este tipo de evaluación? Pues en primero, garantizar que los planes y programas consideren qué impacto ambiental podrían tener de manera acumulativa en el largo plazo, ¿sí? ¿En qué benefician? Pues en que previenen conflictos sociales y ambientales, promueven la sostenibilidad en la planificación y asegura la coherencia con compromisos climáticos, ¿sí? Y por último, existen herramientas en ese sentido de apoyo a los ODS, especialmente al ODS 13, que es en la acción por el clima, y el ODS 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Dos ODS que están íntimamente vinculados al aspecto ambiental y que son necesarios de evaluar si estamos intentando verificar el alcance y cumplimiento de esos aspectos, dada la agenda internacional a la cual también respondemos, ¿sí? En este sentido, hay una parte muy importante en Guatemala. Seguramente ustedes lo habrán leído o escuchado en algún momento, pero no sé si ustedes han escuchado de Chichoy como tal, ¿sí? Incluso hay una política, hay una política específica para de alguna manera crear intervenciones para coadyuvar a las poblaciones que se vieron afectadas de forma directa e indirecta por el hecho de los proyectos que se desarrollaron de esa forma. Hay una política que lo que busca es precisamente eso, y para ello en su momento se hizo una evaluación ambiental estratégica, un poco tardía porque debió haberse hecho con el proyecto como tal, para entender cómo estas afectaban, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, en materia de electrificación, esos aspectos son muy importantes. ¿Por qué creen ustedes que es importante este tipo de evaluaciones en esos ámbitos puntualmente? Primera Ahí está en la instrucción diapositiva. Ajá. Primero, la destrucción del medio ambiente, del que se benefician los pobladores, a veces puede ser catastrófico, puede destruir la vida de la de la población, y hay veces que hasta es necesario que toda la población se mude de la localidad. Y Correcto. con la destrucción del medio ambiente viene problemas de salud, problemas psicológicos, el hecho de vivir en un, digamos, en un paraíso cerca de un río y, y un ambiente así como muy verde, y pasar a un lugar donde
todo está lleno de lodo y es lodo como de esas que producen ¿cómo se llama eso? Las represas. Las represas producen lodo que es como viscoso. Entonces, ese cambio de ambiente también tiene repercusiones psicológicas en las personas. Ok, sí, correcto. De hecho, se puede prevenir justamente conflictos sociales y ambientales que son sumamente dañinos finalmente con la persona, que es el objeto que debería de buscar defender y atender toda política, plan o proyecto que es emanado de parte del gobierno, ¿no? También tenemos el ordenamiento territorial, el cual pues es un proceso de organización del uso del espacio geográfico, integrando variables económicas, sociales, culturales y ambientales. Busca un equilibrio como tal entre el desarrollo y la conservación, garantizando que los recursos naturales se aprovechen de manera sostenible. En ese aspecto, pues creo que está de más preguntar qué municipalidad es la mejor implementando el ordenamiento territorial, aun cuando sus falencias son bastante evidentes, ¿verdad? Porque eso no significa que no existan ciertas falencias en esa planificación, pero el simple hecho de que la ciudad tenga cierta distribución no es casualidad. De hecho, no sé si alguna vez han visto el mapa de las zonas G de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Si no lo han visto, los invito a que investiguen un poco al respecto. Es un tema bastante interesante, el cual pues de alguna forma establece cómo se distribuye la ciudad en zonas G, que cada una de esas zonas tiene un espacio de vocación específica, en el cual identifica qué zonas deberían de ser de materia industrial, qué zonas deberían ser aptas para vivienda, qué zonas para cierta índole en particular y cuál es el uso que debería darse, o bien qué servicios deberían propiciarse en esas zonas. Aunado a eso, el hecho de que, no sé si ustedes ya se han percatado que la ciudad o alguna vez han visto al respecto o lo sabían, de que la ciudad de Guatemala tiene un crecimiento en espiral, ¿sí? Su desarrollo es en una espiral prácticamente, de que empieza en zona 1 y va creciendo poco a poco hasta llegar a la última zona del departamento del municipio de Guatemala, ¿verdad? Un aspecto que propicia de alguna manera el orden, aun cuando, como se hacía mención, pueden existir ciertas falencias que obligan a que se tenga que seguir atendiendo ciertas problemáticas muy particulares. El tránsito, por ejemplo, es uno de los factores que no logramos de alguna manera eliminar. ¿Qué incluye el ordenamiento territorial? Pues incluye la zonificación ecológica, la planificación urbana y rural y la gestión de riesgos, de tal forma que puedan darse ciertos aspectos de desarrollo, pero que ya van pensando en contener y mantener las situaciones ambientales y de crecimiento que puedan darse en esa localidad, ¿sí? También es clave para prevenir conflictos por uso de tierras, mejorar la resiliencia ante desastres naturales y promover inversiones responsables, de tal forma que se evite la construcción de, por ejemplo, viviendas cerca de laderas o de espacios que pueden ser propensos a un deslave cuando se dan ciertos fenómenos climatológicos, ¿sí? También es clave para... esto está copiado, ¿no? Problema en serio. Pregunta: ¿qué beneficios podría traer el ordenamiento territorial en la gestión de la migración y la prevención de desastres? ¿Cómo lo asociarían ustedes entendiendo qué es el ordenamiento territorial? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Néstor. Buenas tardes, Lick. En relación a esto, yo pienso que habría más desarrollo e inversión en el área del interior, porque ellos ya no migrarían a la capital, sino que estarían todos los bienes más al alcance de ellos. Yo me iría más. Sí, de hecho, una adecuada planificación territorial propicia precisamente esos escenarios,
donde se mitiga de alguna forma esa posibilidad de traslados que suele darse con bastante anuencia en los territorios, ¿no? Muchas gracias. También encontramos ciertos indicadores de sostenibilidad, los cuales permiten medir el equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ambiental. ¿Sí? Son instrumentos esenciales para evaluar el progreso hacia el desarrollo sostenible y comparar avances entre países y territorios. Por ejemplo, encontramos lo que es el índice de desarrollo humano. No sé si ustedes habían escuchado de él. Creo que sí. Es bastante usado en bastantes de los cursos que ustedes abordaron, principalmente en desarrollo económico. Es un tema que se aborda mucho porque es uno de los indicadores que mide de alguna manera cómo se da esa repartición no solamente de ingresos, sino también de acceso a servicios. Me parece muy acertado su comentario, Katie, nuevamente. Es un tema que es bastante oportuno de acotar en estas instancias donde aún te puede contar con un beneficio de ese bono demográfico y no esperar a que pasen los 15 años que nos quedan y lo perdamos totalmente. También encontramos la huella ecológica. La huella ecológica lo que hace es básicamente medir el impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas en términos de recursos naturales necesarios. Y aquí pues he colocado un indicador de pobreza, no obstante no es el único que existe, ¿verdad? Es el NBI, que mide la pobreza desde la carencia de vivienda, servicios básicos, educación y empleo. A partir de 6 dimensiones establece ciertos niveles de pobreza, los cuales se catalogan dentro de la categorización de una pobreza estructural, ¿verdad? No obstante también existen algunos indicadores de medición de la pobreza desde la parte económica, monetaria, que no necesariamente responden de la misma forma que lo hacen las necesidades básicas insatisfechas. En ese sentido es importante mencionar que según la NBI existe un 45.3% de pobreza en Guatemala en materia de pobreza estructural, mientras que la pobreza monetaria, que medida por el FGT0, nos dice que hay un 56.1%, que es la misma que ustedes encontrarán en el ENCOBI. Esto me hace preguntarles algo muy importante, que es ¿por qué creen ustedes que es importante complementar indicadores económicos con indicadores sociales y ambientales? Es decir, no solamente usar indicadores como la inflación, el crecimiento del PIB y otros que indicadores puramente económicos, sino porque es importante que se complementen con indicadores sociales y ambientales. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Licenciado, buenas noches. Sí, Aquí le digo yo desde el teléfono de Ket, soy Cristian. Quedando aquí en la U. Pues yo considero que es importante porque a veces hay problemas sobre todo problemas que no se explican solo con la parte económica, sino que se puede explicar con ambas, con la económica y con la social o ambiental. Por ejemplo, la pobreza, porque a veces la pobreza no podemos decir solamente que es monetaria, porque también puede haber una parte social y también ambiental en todo caso. Entonces, por eso es importante estudiar ambos, que nos puede explicar un mismo problema. Totalmente, mire, correcto. No podríamos estar más de acuerdo en este momento. Y de eso, de hecho, les traigo algunos indicadores que creo que también les puede aportar a sus trabajos. ¿Verdad? Esos que están viendo en pantalla actualmente son 3 mapas distintos de su comportamiento en Guatemala. El primero, el mapa de pobreza FGT0, que lo que hace alusión es precisamente a lo que mencionaba Cristian hace unos momentos, que es desde la perspectiva únicamente monetaria. Ustedes ven, existe un cierto comportamiento, partiendo evidentemente de que el rojo es la situación más severa y la verde es la situación más leve.
No significa que no existen las situaciones en las zonas verdes, pero es más leve, ¿verdad? No por eso significa que deja de ser importante, porque pueden concentrar grandes grupos poblacionales. En medio encuentran ustedes el NBI, que es la pobreza estructural que existe, ¿verdad? Es decir, qué condiciones o privaciones puedan darse. En el tercero encuentran el peso talla, los indicadores de peso talla, es decir, que tanta desnutrición puede observarse en ciertas localidades, ¿sí? Eso de alguna forma les va dando una idea de cuáles son los peores lugares del país, ¿verdad? Porque hay unos que van a ver que son repetidos en los distintos mapas. También les he querido traer el corredor seco ampliado, cuáles son los municipios que se encuentran dentro de ese corredor seco ampliado, ¿verdad? Y los municipios priorizados de la CESAN, en este caso para estrategias de inseguridad alimentaria. Si ustedes ven, existen ciertas similitudes en algunos casos. En el caso de este, podrían parecer temas que son de índole similar, ¿verdad? Porque el corredor seco ampliado de alguna forma tiene limitaciones en su producción agrícola, que suele estar asociado al consumo de alimentos o a la disponibilidad de los mismos para su consumo. No obstante, así como existen ciertos indicadores como los que están viendo, es posible hacer ciertos indicadores sintéticos. En pantalla ustedes pueden ver 3 indicadores que en su momento su servidor tuvo la oportunidad de desarrollar para algunas instituciones. El primero, que es este que está en colores rojo, naranja y amarillo, muestra un híbrido o un índice sintético entre la pobreza monetaria y la pobreza estructural, es decir, cómo se pueden explicar ambas a partir de su correlación y coexistencia dentro de un solo indicador. Eso de alguna forma permite tener una apreciación más amplia, porque ya no solamente ocupa una de las dimensiones, sino que observa varias dimensiones del problema como tal, permitiendo que puedan sacarse mejores abstracciones de ese enfoque, ¿sí? El que está también a su derecha en la parte de arriba, ese corresponde a un indicador sintético de 3 indicadores, que es la inseguridad alimentaria, medido por la EXA en Guatemala, o en Latinoamérica como tal, la pobreza por NBI, y el tema de la magnitud poblacional, ¿sí? Cómo es que esos 3 factores se asocian para podernos indicar más o menos en qué zonas deberían de hacerse las intervenciones en materia de inseguridad alimentaria o de seguridad alimentaria y nutricional en este caso, ¿sí? Y si ustedes ven, y por eso aparecen esos 2 mapas casi juntos, el mapa de abajo involucra esos mismos 3 indicadores, pero agrega una cuarta variable que es el índice RISC. El índice RISC es el índice de riesgo e inseguridad a desastres naturales en Guatemala, el cual, si ustedes tienen duda, lo pueden encontrar en la página de Conred también, si algún día les es útil, y establece a partir de casi 27 variables distintas un indicador de riesgo, ¿sí? De alguna forma, lo que nos permite ver estos 2 mapas, esa comparación que busco que ustedes entiendan, es que el riesgo puede hacer que o la posibilidad de riesgo a desastres puede propiciar unos aspectos más deteriorados en algunos municipios. Por ejemplo, hay municipios de Petén que en este primer mapa ustedes los ven en verde, pero que al integrar el riesgo empiezan a ser amarillos. El mismo caso pasa en los municipios de Izabal. ¿Por qué? Porque son municipios con alto riesgo a inundaciones, lo cual puede propiciar ciertos aspectos que van a limitar tarde o temprano las posibilidades del desarrollo de esos departamentos. ¿Alguna duda hasta acá? Igualmente les solicito que puedan abrir sus cámaras para la respectiva fotografía del día de hoy. Así pónganse ahí juntos mis colegas ahí que se decidieron echar la visita. Ahí te encargo que el otro martes también lleguen, no voy a pensar que no hay clase presencial.
Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su atención. Gracias a los que nos pudieron acompañar.